Listo. Buenos días a todos. Es un placer compartir este espacio una vez más con ustedes en Psicópatas. Para abrir esta conversación, lo que me gustaría plantear es una idea que a veces pasamos por alto. Y dice así, cualquiera puede enfadarse. Eso es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso no es fácil. Y justamente esta frase de Aristóteles nos introduce al tema de hoy, porque enfadarse es fácil, ¿no? Todos lo hacemos. Lo difícil es, y ahí es donde entra, de hecho, la inteligencia emocional, es cómo reaccionamos ante nuestras emociones, ¿no? Y cómo expresamos. ¿Y dónde aprendemos ese cómo? Es en la casa, que es nuestro primer laboratorio emocional. Y es ahí donde aprendemos si gritamos, si nos callamos o si resolvemos los conflictos de dialogando o si simplemente explotamos. Y Goleman, en su libro de referencia mundial de inteligencia emocional, explica textualmente que la vida familiar es nuestra primera escuela de aprendizaje emocional. Y detalla cómo las microinteracciones entre padres e hijos moldean los circuitos de nuestro cerebro que gestionan las emociones. Es en el seno familiar donde un ser humano, donde un niño, donde una persona aprende por primera vez a moldear sus respuestas ante el mundo. No lo aprendemos con libros, sino viendo cómo papá y mamá reaccionan cuando están estresados o cómo resuelven los conflictos en la mesa. Goleman también explica que estas primeras interacciones dejan huella, una huella muy profunda en el cerebro del niño, ¿no? Y sí, en casa el enojo se recibe con violencia o la tristeza con indiferencia. Este mensaje, dice al niño, tus emociones están mal. Y por eso, como profesionales, insistimos en que el primer paso para una familia emocionalmente inteligente no es reprimir lo que sentimos, sino validarlo. No podemos exigirle a un hijo o una pareja que sea empático si el entorno familiar donde nos encontramos es un desierto emocional. Y con esta introducción, quiero también saber la opinión de Angie como profesional. Angie. Gracias, Dani. Coincido contigo. La familia es el primer espacio donde aprendemos cómo relacionarnos con nuestras emociones y ese aprendizaje influye directamente en la forma que construimos nuestras relaciones de pareja, que es muy importante. En la vida cotidiana lo vemos constantemente. Por ejemplo, si una pareja tiene un desacuerdo porque uno de los dos llega tarde a la cita, una reacción impulsiva podría ser uno, reclamar o asumir que ya no existe interés por la relación. En cambio, una persona con inteligencia emocional, primero, regula lo que siente, escucha la explicación de su pareja y busca dialogar, ¿no? Antes de sacar conclusiones. Esa diferencia puede evitar un conflicto innecesario y fortalecer la confianza. Al final, la inteligencia emocional no elimina los problemas, nos da las herramientas para afrontarlos con empatía, respeto y una comunicación más saludable, ¿no es cierto? Y si todo esto empieza desde pequeños, Maffer, por favor, cuéntanos cómo se desarrolla la inteligencia emocional durante la infancia y qué papel cumplen los padres en ese tipo de proceso, por favor. Amiga Maffer, tu micrófono creo que está apagado. Perdón. Gracias, Angélica. Esta es una pregunta clave. La inteligencia emocional no nace desarrollada, ¿no? Principalmente se construye desde los primeros años de vida del niño. Y ahí los padres o cuidadores cumplen un rol muy fundamental porque son el espejo emocional del niño. Desde la teoría del apego de John Bowlby, un niño crece con una figura de cuidado que responde de forma sensible, ¿no?
y es consistente a sus necesidades para un apego seguro. Esto le da confianza en sus emociones y para que sean validadas y que pueda expresarse sin miedo al rechazo, ¿no? Además, los niños aprenden de esa manera a gestionar sus emociones, observando cómo los adultos gestionan las de ellos, ¿no? Las propias. Si un padre, por ejemplo, grita o pierde el control, eh, o reprime constantemente sus emociones, el niño al verlo tiende a repetir esos patrones, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, observa a un adulto que escucha, dialoga y mantiene la calma, aprenderá estrategias más saludables. Por ejemplo, pensemos en un ejemplo cotidiano de un niño de 5 años que está armando un rompecabezas, está jugando y no logra terminarlo y al final termina lanzando al piso de manera brusca y mientras llora y grita, ¿no? Y por ejemplo, si un adulto le dice, no llores por esto, no es para tanto, el niño puede sentir que sus emociones no son importantes, ¿no? Como minimizando. Pero si en cambio un adulto le responde y le habla de manera calmada y le dice, veo que está frustrado, es normal sentirse así cuando algo cuesta, respiremos juntos, intentemos nuevamente, el niño aprende a reconocer y a validar y regular sus emociones, ¿no? Y lo interesante de esto es que el aprendizaje no se queda solamente en la infancia, nos acompaña durante toda la vida, incluso desde también en el ámbito profesional, ¿no? Por eso también me encantaría darle la palabra a Jair Carmelino, es coach organizacional con especialización en desarrollo de talento y liderazgo emocional. Jair, desde tu experiencia, ¿cómo se manifiesta la presencia o la ausencia de inteligencia emocional en el ambiente laboral y qué estrategias, por ejemplo, recomiendas para fortalecerla, ¿no? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mafer? También igual, gracias por darme el pase. Sí, en realidad desde mi experiencia como coach organizacional, puedo decir que la inteligencia emocional es una de las habilidades más valoradas en el entorno laboral. A menudo se cree que los problemas de una empresa se deben únicamente a la falta de conocimientos técnicos, cuando en realidad muchos conflictos surgen por una mala gestión de emociones. Esto hace que una persona que tiene de repente una baja inteligencia emocional reaccione de forma impulsiva ante una crítica, eh, puede tener dificultades también para trabajar en equipo, le cuesta adaptarse a cambios, tanto para también poder manejar el tema del estrés. Y todo esto engloba y afecta el clima laboral y también obviamente la productividad de la empresa. Por lo contrario, quien ha desarrollado una habilidad, bueno, una habilidad, mejor dicho, reconoce lo que siente antes de actuar, escucha activamente, demuestra empatía con sus compañeros, comunica sus ideas con respeto y busca, lo más importante es que busca solucionar los problemas que puede tener en el día a día. Estas competencias en sí fortalecen lo que vendría a ser el liderazgo, la misma convivencia en el trabajo y también hacen que el mismo trabajo, en este caso, sea más colaborativo, que pueda llegar a diferentes áreas y que sobre todo también se pueda ver, como lo comenté hace un momento, un poco de empatía entre los compañeros. Además, también por esto es importante promover espacios de comunicación abierta, brindar una retroalimentación constructiva de parte de los jefes inmediatos o también capacitar a los mismos líderes a poder tener habilidades blandas, fomentando una cultura basada en el respeto y también en la confianza por los mismos líderes. Gran parte de todo este éxito que se tiene en las relaciones laborales también depende de la capacidad en la cual se pueden comprender a cada una de las personas que conforman una empresa y también se pueden relacionar entre sí mismos. Toda esta habilidad recibe el nombre de inteligencia interpersonal. Más allá de esto, en una empresa también hay ejemplos como cuando de repente entra una persona nueva a laborar, en el cual también se tiene que adecuar a distintas opciones que tiene la empresa. Puede ser que en el trabajo hayan dos o tres personas que ya tengan un par de años trabajando y este personal nuevo va a tener que adaptarse a ciertas cosas. Para esto, las personas que ya llevan tiempo tienen que también mostrar empatía y sobre todo capacitar a ese nuevo personal para que se sienta cómodo y haya un buen clima laboral.
Bajo ese contexto de lo que vendría a ser la inteligencia interpersonal, creo que Isabel nos puede comentar un poco más sobre lo que es. Amigo Jair, creo que se te cortó una parte del audio casi al final. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, claro, ¿me logran escuchar ahí? Ahora sí. Sí. Perfecto. Lo que les comentaba es de que en este caso todo el tema de las relaciones interpersonales, la inteligencia interpersonal, también lo puede comentar un poco más una especialista, como lo es Isabel, que es una psicóloga especializada en desarrollo humano y las relaciones interpersonales. Ella podría explicarnos un poco más sobre esto. Muchas gracias, Jair. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Es una pregunta muy interesante porque en consulta es común encontrar personas que tienen dificultades para regular sus emociones, cómo saber comunicarse y también cómo construir relaciones saludables, pues, ¿no? Según Howard Gardner, nos habla mucho de las teorías, de las inteligencias múltiples, ¿no? Y dentro de ellas, como bien mencionaste, Jair, está la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para comprender las emociones, las motivaciones e intenciones de los demás y responder de manera adecuada, pues, ¿no? Cabe resaltar que es fundamental porque esto nos permite desarrollar empatía, comunicarnos de forma asertiva, resolver conflictos sin deteriorar nuestras relaciones, pues, ¿no? Ya sea familiar, ya sea amical, las relaciones de pareja, etc. Si nos metemos en el ámbito personal, esto va a fortalecer la confianza y el respeto, pues, ¿no? Y en el ámbito académico, facilita mucho el trabajo en equipo, promueve mucho la inclusión y mejora la convivencia. Y en el ámbito laboral, como mencionaste, Yair favorece exacto, el liderazgo, la colaboración, la resolución de conflictos, y esto contribuye a prevenir mucho el agotamiento físico, mental, emocional por el estrés crónico que genera, pues, ¿no? El trabajo, que eso se conoce como el burnout. Y bueno, hablando de las relaciones, me gustaría darle la palabra a Angélica Vázquez. Ella es una psicóloga especialista en terapia de pareja y regulación emocional. Angélica, ¿qué estrategias te han resultado más efectivas cuando una de las partes posee mayor autoconocimiento, empatía, pero la otra se cierra cada vez que surge un conflicto? Gracias, Isabel. Bueno, esta es una situación que vemos con frecuencia. En terapia de pareja es muy común esta situación. Cuando una persona se cierra durante un conflicto, no siempre es porque no quisiera resolverlo. Muchas veces simplemente es que no sabe cómo expresar lo que siente. En ese tipo de casos, el primer paso no es convencer al otro ni buscar culpables, sino crear un espacio donde ambos puedan sentirse escuchados y hablar desde la comprensión y no desde el ataque. Algo tan simple como reemplazar el tú siempre haces esto por yo me siento de esta manera cuando ocurre esto. Puede cambiar el rumbo de la conversación por completo. Después de escuchar a mis compañeros, a ustedes, Dani, Isa, Jair, Mafer, creo que hay una idea que resume muy bien este episodio, ¿verdad? Las emociones nos acompañan en cada etapa de la vida. Están presentes en la infancia, en la familia, en la escuela, en el trabajo y también en nuestras relaciones de pareja. Por eso, desarrollar inteligencia emocional no solo mejora la forma de cómo nos sentimos, sino también la calidad de nuestras relaciones. Quisiera cerrar con una pequeña reflexión. Las emociones no son un problema. Ojo ahí, ¿ah? El verdadero desafío está en cómo nos sentimos al responder ante ellas. Cuando aprendemos a hacerlo con empatía, respeto y conciencia, no solo fortalecemos los vínculos, sino que también contribuimos a construir una sociedad más saludable emocionalmente. Así que chicos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio entre psicópatas. Esperamos que este espacio los invite a conocerse mejor, comprender a quienes nos rodean
y recordar que toda relación sana comienza con una buena gestión de nuestras emociones. Hasta una próxima oportunidad, chicos. Chao. ¿No? Bueno, ahora como en posición de estudiante, voy a dar mi reflexión sobre la inteligencia emocional y todo lo que hemos hablado hoy. En lo personal, para mí es muy importante, ¿no? La inteligencia emocional, pero en lo personal, yo creo que de todas, la más importante es la familiar, justo el tema que me tocó, porque creo que de ahí parte todo, ¿no? La vida del ser humano, en cómo crece. Y si bien es cierto, no define, no es cierto que lo que te pasa define tu futuro, pero en la mayoría de los casos sucede, ¿no? Que porque tuvieron una mala infancia, no sé, no tuvieron muy buenos padres o simplemente la ausencia de ellos, les ponen límites. Y también lo podemos ver, ¿no? En las noticias, viendo personas que hacen cosas muy, muy feas, muy malas. Y a mí en lo personal me ponen a pensar y decir, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Cómo han crecido? ¿Qué han vivido? ¿Qué les han hecho? Y eso me hace también reflexionar y ponerme en la posición que algún día yo también en el futuro, voy a ser madre, voy a ser una esposa y que tengo que trabajar cada día en mi inteligencia emocional. Esa es mi reflexión. Gracias. Mafer, ¿tienes alguna otra reflexión? Sí, sí, justo estaba pensando un poco acerca de la inteligencia emocional y desde mi punto de vista, la inteligencia emocional debería de empezar a formarse desde la infancia, ¿no? Porque es una etapa donde aprendemos a nombrar lo que sentimos y aprender a decir, no sé, desde niños, tengo miedo, estoy frustrado. Y de adulto también saber identificarlo, ¿no? Eh, solo, sin embargo, siento que en la escuela también se le ha dado como que poco espacio para comparar con lo académico y directamente las emociones fuera un tema aparte y no algo que influye directamente en cómo aprendemos y nos relacionamos, ¿no? Hoy también con el uso constante de las redes sociales, la tecnología, creo que esa carencia se nota todavía más, ¿no? Muchos jóvenes, incluyéndome, preferimos escribir un mensaje de texto en vez de solucionar y mantener una conversación incómoda, ¿no? O medimos nuestro estado de ánimo por likes o comparándonos. Y eso hace que la inteligencia emocional ya no sea solamente gestionar lo que sentimos o lo que uno siente, ¿no? Sino también saber cómo la tecnología está moldeando esas emociones sin que a veces nos demos cuenta y se nos puede escapar de las manos, ¿no? Esa es mi conclusión respecto a la inteligencia emocional. Quizás alguien también quisiera dar su opinión. Sí, claro que sí. Ujú. Bueno, desde mi punto de vista, con lo que les he escuchado, compañeros, amigos, sí, si bien es cierto, la inteligencia interpersonal es importante porque es netamente familiar, involucra todo, familiar, laboral, educativo, infantil, en tus relaciones. Vas desarrollando, vas captando todo esto desde pequeño, es cierto, vas formando desde la familia, desde la base de ahí, te vas viendo, te vas orientando, qué cosas están bien, qué cosas están mal, vas teniendo también esa sensación de la empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona, tener más responsabilidad, confianza en uno mismo. Entonces, creo que hoy en día
hace, creo que se ha visto que mundialmente estamos, ya se ha habido como que algo, el tema de la salud emocional o mental, hemos decaído bastante. Y esto se ha notado bastante en el sentido del COVID, porque estuvimos encerrados y nos enfocamos netamente, como dijo Mafer, en las tecnologías, no expresamos, no lo decimos las cosas, estamos metidos en nosotros, que a veces ni siquiera liberamos, no sabemos ni siquiera cómo solucionar un conflicto. Entonces, creo que es importante recibir ayuda y reconocer los problemas que pueda tener cada persona o fortalecer sus virtudes que ya tienen. Entonces, porque esto, como bien dice Daniela, no vamos a ser madres, vamos a ser esposas, vamos a ser amigos y también somos hijos. Entonces, eh, creo que esto del tema de la inteligencia emocional eh, ayuda mucho y influye mucho para que tú también seas una mejor persona y reconocer todo ello. Bueno, muchas gracias. Esta es más que toda mi reflexión. Angie, ¿tú? Chicos, lo siento, se me fue el internet, lo que pasa es que estoy en Iquitos. Bueno, para ya dar el close-up final, bueno, como reflexión personal, me gustaría cerrar esto con una frase de Víctor Frank que dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, ¿no? En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Creo que esa frase resuena muy bien con lo que hemos conversado hoy. La inteligencia emocional no significa dejar de sentir enojo, miedo, frustración. Significa ser conscientes de lo que sentimos para decidir cómo actuar en lugar de reaccionar impulsivamente. Personalmente, este tema me recordó que todos estamos aprendiendo. Nadie nace sabiendo gestionar sus emociones, pero todos podemos desarrollar esa capacidad con práctica, ¿verdad? Empatía y autoconocimiento. A veces una pausa, una conversación sincera o simplemente escuchar antes de responder puede cambiar por completo el rumbo de la relación, ¿no? En una conversación. Me quedo con la idea de que las emociones no son nuestros enemigos, son una guía para conocernos mejor. Y cuando aprendemos a gestionarlas con conciencia, no solo mejoramos nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Muchas gracias, de verdad, chicos, por esta conversación. Así que así damos el close-up de todo esto. Falta nuestro compañero, Oh, Jair. disculpe, lo que pasa es que se me fue el internet y yo pensaba que ya todo había pasado. Sí, Sorry. Sí, sí, está bien, está perfecto. Bueno, en realidad ustedes han dicho casi todo. Eh, para mí, lo primordial que se puede hablar de lo que es la inteligencia emocional tiene que ver mucho con lo que justamente dice, ¿no? Saber cómo responder y cómo actuar ante diferentes emociones y sobre todo de manera inteligente. A veces uno en la vida cotidiana tiene distintas circunstancias, distintas formas en las cuales analiza el día a día, pero creo yo que tanto en el trabajo, en el colegio, en las relaciones, en casa, con la familia, con los amigos, con los compañeros también, tiene que saber cómo manejar ciertas situaciones. Es lo más importante que uno puede tener. Tanto responder, cómo actuar, cómo también hacer valer ciertos valores que a uno nos enseña desde pequeño, porque no todo es lo que los demás dicen, sino también es lo que uno piensa. Y eso es muy importante. La verdad es que para mí eso es la inteligencia emocional. Como les comento, creo que la mayoría ha hecho todo. Gracias igual a las cuatro por formar parte del grupo. Y sí, a la profesora igual también por todo este ciclo, porque creo que dentro de los diferentes cursos que hemos llevado cada uno nos han enseñado también justamente a valorar esto, lo que es la inteligencia emocional y saber también hasta el cómo estudiar, el cómo aprender. Muchas gracias, chicas, y nada, será hasta la próxima. Ha sido un Gracias. gusto. Chao. bueno,